hoy el gobierno hizo un anuncio que la verdad que había jurado y perjurado que no iba a hacer. Es decir, hizo un anuncio casi a regañadientes. Cristina no quería este año tocar el impuesto a las ganancias con el concepto de que afecta a una porción menor, al 10% de los asalariados en blanco, los que están arriba en la pirámide salarial, y Cristina prefería en el último año de su gestión meter dinero por abajo, en la asignación por hijo, en el plan Progresar y otro tipo de asignaciones a los de menores salarios. Pero la presión sindical es muy fuerte, no solamente por parte de los gremios de Moyano o Barrio Nuevo, los gremios opositores, sino fundamentalmente los gremios oficialistas enrolados en la CGT de Antonio Caló. Dicho sea de paso, Caló va esta semana a un paro de 36 horas porque tiene trabada su paritaria salarial de la UOM, de la Unión Obrera Metalúrgica, pero todos estaban presionando al gobierno para que haga algo con ganancia, porque si no decían la negociación salarial va a ser muy, muy difícil porque una parte de los aumentos salariales se la lleva al impuesto a las ganancias. Hoy Kicillof hizo el anuncio, insisto, a regañadientes. Cristina evidentemente está enojada con este tema porque ahora van a ver, cobraron todos en el discurso de Kicillof. Scioli, porque su asesor estrella dijo Kicillof, fue uno de los culpables de la tablita de Machinea en la época de la Alianza. Es decir, asoció al candidato principal que tiene Scioli en términos económicos al fracaso económico de la Alianza. Y a los sindicatos les dio para que tenga porque asoció la cuota sindical, algo impensado que pueda discutir un gobierno peronista, con una exención que se hace al salario que, según Kicillof, es mayor a el impuesto a las ganancias. Pero ahora lo van a ver. ¿Qué es lo que anunció el ministro de Economía? Bueno, lo que anunció es que van a ser, de alguna manera, beneficiados con un alivio en el peso del impuesto a las ganancias a aquellos que cobran entre 15.000 pesos bruto y 25.000 pesos bruto. Para eso fueron los anuncios de hoy, aquellos que están en la franja entre 15.000 pesos bruto y 25.000 pesos bruto. Y por ejemplo, en el caso de un trabajador soltero que tiene un sueldo bruto de 20.000 pesos, a ver si se llega a ver, acercamos un poquito más la cámara, bueno, la ganancia actual mensual que tiene que pagar son 2.000 y pico de pesos por mes, y con los cambios que se anunciaron hoy pagaría 1.400 pesos por mes, con lo cual tendrían una reducción del 32% en el peso del impuesto a las ganancias y una mejora del salario de bolsillo de 5% en el salario mensual, obviamente, ¿no? 5% de salario de bolsillo. En el caso del casado con 2 hijos, que también cobra un sueldo bruto de 20.000 pesos, hoy paga casi 1.300 pesos mensuales de impuesto a las ganancias, y con la modificación, que no se dieron los detalles, pero se hizo el anuncio, va a pagar unos 400 pesos mensuales del impuesto a las ganancias. Es decir, va a pagar prácticamente una cuarta parte de lo que paga actualmente por mes. Y entonces la mejora en el salario de bolsillo sería de un 6%, 6 puntos de mejora en el salario de bolsillo. Bueno, esto básicamente fue el anuncio de Kicillof, que como se ve en la próxima placa, evidentemente está planteando una mejora del salario de bolsillo de hasta 6%, de incremento en el salario de bolsillo para casados con 2 hijos, que ganen menos de 25.000 pesos mensuales de salario bruto. Estamos hablando de unos 22.000 pesos de salario neto. Y en el caso de los solteros, la mejora del salario de bolsillo es un poco menor. 5% de aumento en el salario de bolsillo para aquellos solteros que ganan menos de 25.000 pesos brutos. Bueno, después de explicar esto, el ministro de Economía se metió en los detalles de la medida y ahí disparó contra todo. Yo insisto, Cristina está enojada con esto. Siente que los gremios le terminan arrancando algo, pese a que, después le va a contar Diego Genú, los gremios desconfían de que el gobierno hizo esto para cerrar rápidamente las paritarias en un nivel de alrededor del 25%, no porque el gobierno quiera poner el techo en el 25%, es el último año. Si fuera por el gobierno que el aumento fuera cualquiera, con tal de reactivar el consumo, el problema es que los empresarios no quieren dar más. Los empresarios están muy duros, están muy firmes con el techo salarial, y entonces el gobierno hace su aporte rebajando el impuesto a las ganancias para una franja de trabajadores con la idea de que esto apura destrabar las paritarias. ¿Y por qué necesita el gobierno destrabar rápido las paritarias? Pues necesita cuanto antes que los salarios nuevos vayan a los bolsillos de los trabajadores para que los trabajadores puedan tener una recomposición en el consumo y haya alguna recuperación
de los indicadores de consumo que el año pasado fueron espantosos y que el gobierno apuesta a que se reactive de alguna manera a partir de junio en los meses previos de las elecciones. Bueno, ¿qué dijo Kicillof? Esto lo presentó, este es el PowerPoint que presentó Kicillof, hoy en conferencia de prensa, aparte leía letra por letra. En el año 2000, de la mano del viceministro de Economía de Machinea, el secretario de Política Económica, Miguel Bain, se produjo una nueva modificación en el impuesto a las ganancias, se empeoró la situación de los salarios más bajos, se bajó el mínimo no imponible y las deducciones, y bueno, y cuenta cuál fue las modificaciones en la tablita de Machinea hasta en el año 2000. Este que aparece acá, mucho más joven, es Miguel Bain, es decir, el economista estrella hoy de Daniel Scioli. El que Scioli dice, este es mi hombre para ver qué está pasando en la economía, muy elogiado respecto a que no tiene visiones apocalípticas y en los últimos tiempos tiene algunas visiones más optimistas que el resto del consenso de la profesión. Bueno, hoy Kicillof lo atendió, dijo, fue parte del fracaso económico de la Alianza. Después le vamos a preguntar a Guido Lorenzino. Dijo, bueno, miren, acuérdense de que Bain no es solamente el Bain que está con Scioli y es muy respetado en los mercados financieros y también por gran parte de la profesión. Es el mismo Bain que era viceministro de Machinea en la época del 2000, en la época de la Alianza. Y después, lo que mostró Kicillof, y hay que revisar un poquito estos datos, es que el peso del impuesto a las ganancias en el sueldo, en muchos casos es menor que otros gastos que hace un sector de la clase media que, según Kicillof, esto habrá que discutirlo, mandan a un chico a un colegio privado que sale 3.000 pesos. Hay que discutir esto, si algún sector de los obreros metalúrgicos o de los colectiveros o de los petroleros que pagan impuesto a las ganancias pueden gastar 3.000 pesos mensuales para mandar a un chico a un colegio privado. Pero según Kicillof, esto es así y además, dijo Kicillof, tienen una prepaga que pagan 4.800 pesos mensuales todos los meses y por eso el impuesto a las ganancias que le sacaba el caso creo que es un caso de un trabajador con 20.000 pesos brutos, raro, un trabajador con 20.000 pesos brutos es un trabajador que tiene más o menos 17.000 pesos de salario de bolsillo, casado con 2 hijos, raro que pueda gastar 5.000 pesos en una prepaga y que después pueda mandar a su hijo a una escuela privada de 3.000 pesos mensuales de cuota, ¿no? Pero bueno, dijo Kicillof que lo que secaba el impuesto a la ganancia era algo menor, que en todo caso estos 1.300 pesos eran una porción menor del gasto de ese trabajador. Yo insisto, hay que discutir esto porque hay muchos trabajadores que están en esta franja de petrolero que ganan 17.000 pesos de bolsillo, algunos colectiveros que con horas extras y antigüedad llegan a 17.000 de bolsillo, obreros metalúrgicos, y raro pensar que gasten 3.000 pesos en un colegio privado o 5.000 pesos en una prepaga. Pero fue la excusa de Kicillof para decir, miren, tanto joden con el impuesto a las ganancias y hacen gastos más importantes. Después también Kicillof apuntó contra Massa, pues Massa había dicho que iba a quitar gran parte del impuesto a las ganancias para los trabajadores y lo iba a suplantar por el impuesto a la renta financiera. Bueno, hay que ver un poquito los números, pero Kicillof dice que eso da una pérdida de recaudación de 70.000 millones de pesos por año, si se elimina todo el impuesto a las ganancias para todos los trabajadores, y que eso no se puede suplantar por el impuesto a la renta financiera. Yo creo que ni Massa ni Macri, que están proponiendo hacer rebajas en el impuesto a la ganancia, están planteando eliminar el impuesto a la ganancia para los trabajadores, incluso los de más altos ingresos, pues es un impuesto que existe en cualquier otra parte del mundo, en los países latinoamericanos y también en los países europeos. Pero finalmente, Kicillof fue tal vez al punto más fuerte, y esto muestra que el gobierno está enojado con este tema, está enojado sobre cómo se ha hecho este anuncio que le han arrancado los sindicatos a Cristina, porque comparó el peso del impuesto a las ganancias con la cuota sindical, es decir, con lo que se le detrae a cada trabajador del salario para financiar al sindicato. Y dio el ejemplo, dijo que en el caso promedio de los camioneros, el sindicato le saca 479 pesos por mes en promedio a los camioneros como cuota sindical, y en promedio los camioneros pagan 238 pesos de impuesto a las ganancias. Es decir que la cuota sindical, el sindicato le saca más que el Estado como impuesto a la ganancia. Y lo mismo dijeron, hizo el ejemplo de los empleados gastronómicos, que dijo que la mayoría no paga impuesto a las ganancias, y Barrio Nuevo le saca casi 200 pesos de cuota sindical. Lo mismo en el caso de los bancarios, que la cuota sindical tiene un peso mayor
que lo que pagan de impuesto a la ganancia. Una forma de tocarle el bolsillo a los sindicalistas y decir, ojo que los sindicalistas con la cuota sindical se terminan llevando una parte importante, sobre todo en promedio, más allá de lo que se lleva el impuesto a la ganancia, porque son gremios que en su mayoría no pagan impuesto a la ganancia. Hay que revisar todos los datos, porque todos los datos que dio Kicillof están bajo análisis. Desde que han hecho una truchada absoluta con el INDEC y todos los datos del INDEC, y después Kicillof tiene la valentía de decir que todas las estadísticas de inflación en la Argentina son mentirosas, menos la del INDEC, que es la gran cuestionada hace 7 u 8 años, hay que revisar todos estos datos. Pero claramente el gobierno hace un anuncio y al mismo tiempo a los principales beneficiarios les moja la oreja. Y dice, ustedes son todo un desastre y demás, no entienden nada y demás. Y además, miren lo que se están llevando del trabajador y dicen que el que se lleva a eso del trabajador es el gobierno.